muy buen día. Le habla Diego de Radio 1. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias Un por gusto, un atendernos. placer. Feliz año. Bien, No, igualmente por para favor. usted, doctor. ¿Cuánto tiempo estuvo en Lomita, doctor? Estuve un año trabajando en las Lomitas. ¿Y hoy está en otro lugar de la Argentina, pero sigue en la Argentina trabajando como médico? Sí, sí, me mantengo en Argentina, estoy en Buenos Aires, sí, sigo trabajando como médico. Bueno, Ya doctor, tengo 8 años. 8 años ya en la Argentina. Usted fue, Sí, digamos, parte de ese grupo mayoritario que arrancó con esa diáspora que lamentablemente tuvieron que emprender sus conciudadanos en esos tiempos en su país. Y la pregunta es, ¿cómo se está viviendo, cómo vive hoy un venezolano a la distancia lo que está ocurriendo después de lo que le sucedió a Maduro justamente por el ejército norteamericano? ¿Cómo lo sí, ve desde la Argentina un venezolano? sí. Obviamente que formo parte de esa gran cantidad. Estamos hablando de que la diáspora venezolana hoy en día es considerada una de las más grandes del mundo, inclusive, o de la historia contemporánea, de un país que no ha estado en guerra y que alrededor de 7.9 millones, no lo digo yo, lo dice la ONU, de migrantes que este régimen de Nicolás Maduro, o en su conjunto Chávez, Nicolás Maduro, ocasionó pues con su política tanto económicas, sociales, y que fue en el año 2016, 2017 donde más se incrementó, donde más, para recordar un poco, no sé si escucharon cuando los caminantes venezolanos, personas que salían de sus casas caminando con lo que agarraran, solamente con un solo destino, un solo fin, salir del país, buscar un lugar mejor, porque en realidad para ese momento la situación país era insostenible, era crítica, Por lo con todo lo que se económico, pero podría también decir, toda la cuestión económico, política, ¿cierto? social, Claro. político, inestabilidad, sí, totalmente. Inseguridad en las calles, toda una cosa muy, muy, muy densa que, Sí, bueno, un conjunto que obviamente te hace definir, bueno, ya, o sea, es continuar acá, o es morirme, o dejar morir a tu familia, o salir, ¿viste? Una cuestión ya obligado. Obviamente que lo que hoy en día está pasando con respecto a este tema de esta extracción que se hizo el día 3, ¿no? Con respecto a esta situación, no queríamos que realmente fuera así. O sea, nosotros los venezolanos siempre quisimos arreglar nuestros problemas nosotros mismos, sin necesidad de que una potencia o una fuerza extranjera hiciera esto. Nosotros, para recordarle, en el año 2024 se realizó unas elecciones presidenciales, donde, para más o menos hacerlo un poco más corto, el Consejo Nacional Electoral venezolano estaba totalmente plagado de personajes del mismo gobierno, con decirte que el rector de ese entonces, de ese Consejo Nacional Electoral, formó parte incluso de cargos como ministro en el mismo gobierno de Maduro, ¿viste? Y obviamente nos estamos enfrentando a un árbitro totalmente imparcial, o sea, un árbitro donde era conformado directamente por ellos. Se hacen unas elecciones donde la principal candidata era María Corina, era nuestra candidata, o era la candidata que la mayoría, porque fue la que ganó las primarias, se hizo en la oposición, se hicieron unas elecciones primarias y salió con un 92%, María Corina. Y iba a ser la candidata por la unidad, la candidata de la oposición, mientras que ese Consejo Nacional Electoral hizo 1001 tretas, obviamente políticas, para evitar eso, y no se logró, o sea, fue inhabilitada. La inhabilitaron para ser candidata a presidenta. Sí, fue inhabilitada para ser la candidata a presidenta, por lo que a través de una estrategia que se hizo después, se logró inscribir un candidato al final ya faltando un mes para el cierre de lo que serían las inscripciones de las candidaturas, y logró ingresar este señor Edmundo González, de Urrutia. Y obviamente, bueno, al final de todo ella le levanta la mano y dice, bueno, no pude ser la candidata yo, bueno, este va a ser el candidato. Obviamente que este señor gana las elecciones
el año pasado. Obviamente... Pero Maduro dice que ganó él. Claro, a pesar de que el árbitro estuvo así, recuerda que más o menos para que el sistema, entiendan un poco el sistema electoral venezolano, en cada mesa, al final de la jornada, se hace un conteo y se entrega un acta a los representantes de cada partido político, ¿viste? Se le hace una entrega. Esas actas que tenían los representantes de cada partido político, ellos se hizo algo maravilloso, que fue la transmisión en tiempo real de cada una de esas actas a un centro de cómputo que estaba fuera del país en ese momento. Ese es el grupo que acompañó a María Corina en ese entonces. Por eso es que hoy en día María Corina le dice al mundo, mira, yo tengo las actas, tenemos en las manos las actas, no las actas de nosotros como partido, sino las actas que entregó el Consejo Nacional Electoral, donde obviamente la victoria del presidente fue abrumadora, estamos hablando de un 70% aproximadamente. Y bueno, lo que ocurrió después, que al final de la noche se dice que bueno, que el ganador fue Nicolás Maduro, obviamente que con un silencio en el país sepulcral, porque si hubieran sido mayoría, bueno, las celebraciones hasta 2 días después, como generalmente en Venezuela ocurría cuando un presidente tenía mayoría, eso ni siquiera ocurrió, ¿viste? O sea, entonces obviamente unas elecciones fraudulentas. Entonces eso fue, nosotros apostábamos los venezolanos a resolver nuestros problemas nosotros mismos, ir a unas elecciones y resolver de manera política, democrática, este problema que venimos enfrentando desde hace muchos años. Y bueno, no se pudo. Obviamente no estamos contentos tampoco, no nos sentimos del todo contentos con lo que ocurre ahora con el tema de Estados Unidos. Sabemos que obviamente Estados Unidos esto no lo está haciendo de gratis, esto obviamente tiene costos para el país, recursos y eso. En cuanto mucha gente nos dice, bueno, le van a llevar el petróleo, se van a tomar el petróleo. Yo pienso que si Venezuela geográficamente, o mejor dicho, si Venezuela no tuviera los recursos que hoy en día tiene, a lo mejor Estados Unidos ni nos toma en cuenta, ¿me entiendes? Obviamente que esto ocurre, obviamente, porque es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ahora, el tema es el siguiente, yendo un poco más atrás, la industria petrolera en Venezuela, quien realmente la reactiva, quien realmente la arma, la estructura, es Estados Unidos. Eso no hay que negarlo nunca. Estados Unidos es la que lleva la tecnología, lleva las empresas y comienza lo que vendría siendo una industria petrolera venezolana que en algún momento fue muy pujante. Venezuela llegó un momento a producir 3 millones de barriles de petróleo diarios. Cuando gana Chávez intenta, o lo logró, mejor dicho, la nacionalización de la industria. Obviamente que cuando vos dices, bueno, voy a nacionalizar la industria, suena lindo porque tú dices, bueno, ahora petróleo va a ser petróleo de Venezuela, claro. Pero obviamente que hay que saber hacer las cosas, ¿viste? Quien pone la tecnología, quien pone toda la maquinaria es una empresa internacional, las empresas transnacionales. Y si yo quiero nacionalizar, bueno, yo tengo que también haber desarrollado a lo largo de mis años tecnología para poder afrontar eso. Claro. Bueno, eso no ocurre. Nacionalizan las empresas, toda la maquinaria, obviamente fueron transnacionales estadounidenses, y obviamente esos equipos al cabo de los años van a ir sufriendo daños, y obviamente Estados Unidos, bueno, nacionalizaste, yo no te envío más repuestos. Entonces, planta de extracción que se iba parando, se quedaba parada, y bueno, la debacle, porque de estar produciendo en ese momento 3 millones de barriles diarios, hoy apenas Venezuela, si acaso, los últimos que se dice, logran sacar 500.000 barriles por día. Sí, sí. ¿Me entiendes? La producción más baja en mucho tiempo. Obviamente, está totalmente destruida. Correcto. Un país donde la renta petrolera forma parte de los principales ingresos del país, porque no se invirtió, o sea, siempre hubieron personas, analistas, que decían, bueno, el petróleo no nos va a durar toda la vida, tenemos que sembrar el petróleo. ¿Cómo lo sembramos? Bueno, hay que buscar aprovechar este dinero que ingresa de la renta petrolera, y hay que tratar de desarrollarnos de otra manera, cosa que nunca se logró hacer en Venezuela, ¿viste? Bueno, el tema es que ahora, cuando muchas veces hemos escuchado al presidente, que es el tema que muchas personas se preocupan cuando
Trump viene y dice, vamos a recuperar nuestro petróleo. Obviamente que me imagino... Suena fuerte, digamos. Por el bien de todo. Suena fuerte, claro, suena fuerte. Vamos a recuperar lo nuestro, o sea, no es el recurso obviamente del Estado, pero bueno, sí, me imagino que harán referencia a la manera que tampoco se debió hacer, la expropiación, cuando vos haces unas inversiones y el día de mañana, por la inestabilidad de un país, venga y te diga, bueno, mira, todo lo que invertiste acá ahora no es tuyo, y no se llega a un acuerdo de pagar bien, entonces obviamente que eso va quedando como en el caso de los Estados Unidos, como lo imagino que los dejaron como algo pendiente, ¿viste? Y ahora con esta inestabilidad política que ocurre, con el tema de las acusaciones que Estados Unidos le hace aparte ahora por el tema de la droga, el narcotráfico, imagino que fueron encauzando a una causa a este señor Maduro para poder ejecutar este tipo de acciones contra él. Nosotros nos sentimos realmente, como te digo, siempre fue la lucha de nosotros, los venezolanos, hacerlo. Y se luchó, porque en la época, sí, se luchó. Nosotros en la época donde se podía protestar, cuando se podía hacerlo, cuando se podía salir a las calles, yo me acuerdo que siempre había mucha masividad de personas de protesta y al fin de la noche quedaban nada más cuerpos tirados de venezolanos que fueron ajusticiados por francotiradores o por X o por Y, o sea, generalmente siempre había esa secuela. Estamos hablando de que después ir al marchar era ir como que, bueno, no sé si regrese a mi casa el salir a la calle, ¿viste? Y así sucesivamente se fue acumulando personas que iban cayendo. Después se fue la creación de los cuerpos armados, no sé si han escuchado los colectivos. Los colectivos, sí, en motos, a pie, en los barrios. Grupos armados. Que ahora han comenzado a ser parte de un control de celulares y de movimientos de la gente hoy, a través de un decreto emitido por Maduro antes de ser detenido, y que el actual presidente a cargo lo puso en ejecución y están haciendo como una especie de espionaje personal de los venezolanos para ver si sos o no colaborador del imperio, como dicen ellos. Claro, es correcto. Hace temprano cuando me llamaron de acá de la radio, que me preguntaron si habían familiares, si tenía familiares allá, sí, todavía tengo muchas familias que viven allá. Y algo que le comenté que se vive mucho, te lo puede decir casi todos los venezolanos, es que vos llamas a tu familia y te dicen todo está bien, todo está tranquilo, claro. aunque no lo esté. Porque recuerda que Venezuela, la policía tiene o las fuerzas militares tienen la potestad hoy en día de detenerte en la calle, sacarte el teléfono, revisártelo, y si consiguen algo como que algún comentario tuyo propio sobre la situación, sobre el gobierno, eso ya lo toman como una traición a la patria, traición a la revolución, y automáticamente puede ser detenido. Bueno, de hecho ayer, en estas últimas horas, 14 periodistas fueron detenidos. 14 periodistas, más 18 que ya estaban detenidos desde hace muchos años atrás. O sea que queda todavía mucho para... Esto cambia porque no está Maduro, pero quedó el núcleo duro del chavismo a cargo del gobierno. Y un venezolano como usted, doctor López, que está a la distancia, ¿cree que es posible que ese núcleo duro haga algún cambio que incluso lo pueda perjudicar a ellos como responsable de lo que hicieron? Es difícil que el mal sea la solución para el problema. Claro, ahora hay algo de mucha inestabilidad, o sea, el no estar Maduro y el no definirse concretamente. Ahora vamos a hablar acerca de lo que mandaría nuestra Carta Magna. La Constitución de Venezuela dice que ante la ausencia de un presidente, que ya lo ocurrió cuando Maduro es extraído, ante la ausencia de un presidente debe asumir la vicepresidenta. En este caso está asumiendo la señora Delcy Rodríguez. Sí. Y pero la Constitución también lo dice claro, que en un tiempo perentorio de más o menos 30 días se debe llamar a unas nuevas elecciones. O sea,
Si ellos, obviamente que ellos no han cumplido nunca la cumplen, las leyes son solamente para algunos en Venezuela. Si basándose en la ley, en la Constitución, la señora Delcy Rodríguez debería automáticamente en los próximos 30 días llamar a unas nuevas elecciones. Es lo que normalmente, y bueno, y a unas elecciones obviamente aspiramos que sean con un juez o un árbitro imparcial, con todas las condiciones que garantice. ¿Sabes que nosotros los venezolanos que estamos en el exterior no podemos votar? Mire usted. No podemos votar. Nosotros, a pesar de estar inscrito en el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que toda mi vida yo participé de elecciones en Venezuela, o sea, estamos registrados en el Consejo Nacional Electoral venezolano, nosotros desde que yo tengo 8 años fuera del país nunca nos han dejado votar. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos hablando de casi 8 millones de venezolanos. Claro, es un número. Es un voto que le da vuelta a una elección. Obviamente influiría mucho en un resultado y no favorable para ellos. Doctor, entonces, y a pesar de todo este escenario, ¿sí?, de toda esta realidad actual y la historia reciente, ¿se es optimista sobre el futuro de su país? Sí, nosotros creemos que muchos que hemos analizado esto que está ocurriendo, creemos que estamos en presencia de la debacle de lo que sería este régimen dictatorial. Sí, estamos viendo, sí, a pesar de que una situación ahorita bastante compleja, confusa, todavía hay mucha represión, creemos a futuro que no se va a sostener más, no cuentan con el apoyo del pueblo. Hasta ahora lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es que esta señora solamente va a estar allí como para ordenar lo que serían la fuerza para que pueda haber una transición en teoría pacífica, sin llegar a mayores conflictos, porque recuerda que hay muchas personas armadas, hay muchos grupos armados, y hacer una transición en estos momentos con un país con cierta inestabilidad, hay mucho riesgo de hacerse que se pueda ocurrir un golpe de Estado, que asuma, en este caso, un ejemplo, el presidente que fue elegido en el 2024, que lo asumiera ahora, y hay posibilidades de que con tantos grupos armados se le haga un golpe de Estado. O sea, esto es lo que más o menos es lo que ha venido diciendo Estados Unidos, que bueno, primero hay que garantizar que haya una cierto orden, de manera pacífica. Claro, que haya cierto orden y no hay otras personas que puedan dar ese orden que estas mismas personas del gobierno que vienen gobernando hace años, y me imagino que deberá haber algún tipo de arreglo con respecto a los que quedaron, ¿viste? O sea, me imagino que lo de Maduro, la extracción de Maduro, los deja mucho a ellos que pensar, porque bueno, o se enfrentarían a algo muy parecido a lo que le pasó a Maduro o a peor, ¿viste? Entonces bueno, yo creo que tendrían que desde este punto de vista empezar a colaborar para que esto ocurra, ¿viste? Bien, doctor López, muy amable en atendernos, darnos su mirada desde este venezolano que pasó por Formosa, precisamente más ahí en las Lomitas, que hay varios todavía venezolanos aquí en la región, y ver cómo están viviendo tan lejos de su tierra, y me dijo usted, 8 o 9 años que ya se vino. Sí, desde el 2016. Bien. ¿Y ha podido volver en alguna oportunidad a su país? Yo únicamente pude volver en el 2017, un año después que había salido, y fue nada más a buscar a lo que es mi familia más cercana, mi padre, mi madre, mis hijos. ¿Se trajo toda la familia más cercana? Sí, la más cercana, sí, lo que pude en ese momento traer. Desde ahí no he podido volver, y ahora tuve deseos de ir, pero con el tema de que no sabemos si estamos en una lista, que es otra cosa. Hay listas de gente proscripta o con hay posibilidades de que yo llegue a Venezuela y sea detenido solamente por haber hecho un comentario en alguna red, que alguien lo haya tomado, lo haya pasado. Mira, hay listas y le ha ocurrido a muchos venezolanos que van de visita y son detenidos por traición a la patria, porque ellos supuestamente te catalogan que estás pidiendo antipatria, una extranjera. Exacto. Doctor, la última. Estuvo un año trabajando en Formosa y en las Lomitas concretamente, después buscó otros lugares. ¿Por qué no se quedó en Formosa?
Digo, no, como dicen, no se alió. No, no, lo que ocurrió conmigo fue que cuando estuve en las Lomitas comenzó la pandemia, ¿viste? Y yo me vine directamente a Buenos Aires porque tenía el resto de la familia acá y ese fue el real motivo fue ese. O sea, empieza la pandemia y obviamente una enfermedad nueva, no sabía qué era lo que iba a ocurrir, o sea, era mucha incertidumbre. Y bueno, decidí estar con ellos acá, por eso fue que me vine. Y desde el punto de vista que salía en ese entonces de la provincia, no podía regresar. ¿Te acuerdas que, cierto, Formosa sí, fue sí, una sí. de las provincias que estuvo Cerrada, férreamente. muy cerrada, exacto. Sí, ese fue el motivo real. Doctor López, un abrazo y gracias por atendernos. Dale, no, por favor. Ahí tenemos